RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos nuestros programas de este nuevo año con un invitado singularmente especial, a quien conozco de años atrás, aunque hay una diferencia importante de edad y yo lo he seguido por el deporte, aunque tiene una importante gestión en la vida pública nacional. Hablo de Carlos Neuhaus. Bienvenido. Gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Un gusto poder tenerte integrando Perú, y definitivamente tengo que hacerte la pregunta porque tú has marcado una importante gestión en los últimos tiempos. Hiciste funcionar los Panamericanos cuando todos pensaban que era la crónica de otro fracaso. La modalidad de contratación de gobierno a gobierno es una modalidad que rompe el esquema, no necesariamente se escoge al más barato, que es la regla generalmente en nuestro sistema de licitaciones públicas, sino se escoge lo bueno y lo que no va a fallar. Aunque verdaderamente en base al diseño de origen siempre se dice que sale más oneroso el costo en general, pero para temas tan importantes como la ejecución de una actividad deportiva de alcance continental donde está en juego la imagen del Perú y que promueve una actividad tan sana y saludable para los jóvenes, lo hiciste bien. Y eso te ha dado un performance que marca también una pauta de tu proyección hacia el conjunto de la sociedad, proyección personal y política. Muchos te reconocen como una persona capaz de hacer las cosas. ¿Eso te abruma? Gracias, Pedro. Empezando por no me abruma, pero lo tomo como una responsabilidad, ¿no? Medio en broma, medio en serio. Ahora tengo que cuidarme, no pasarme la luz roja, no respetar al peatón, que siempre lo he hecho, ¿no? Pero a veces uno se distrae y de repente te equivocas, ¿no? Entonces tienes que tener mucho más cuidado con lo que haces, ¿no? Porque ya no pasas desapercibido tanto, ¿no? Aunque en muchos lugares pasas piola, como dicen los muchachos, ¿no? Respecto a dos comentarios que hiciste, cuando nos encontramos con esto de los Panamericanos, ¿no? Me presentó a mí una persona a decirme que se podían hacer tipo gobierno, pero para gestión, no para comprar de tal o cual país. Entonces, y que ya se había hecho en el Perú. Yo, con mi equipo fuimos a donde el Contralor General de la República, que es el señor Alarcón, que estaba en esa época, y le preguntamos si era posible hacerlo para gestión. Me dijo que sí, y me dijo, bueno, pero yo le dije, pero ¿cómo hago para escoger con quién, ¿no? Entonces me dijo, mira, puedes fijar como parámetros los países que hayan hecho Panamericanos u Olimpiadas en esta última década. Entonces se hizo Guadalajara, México, se hizo Londres, Reino Unido, Toronto, Canadá y Brasil por Río de Janeiro. Entonces mandamos unas cartas a los países. México y Brasil dijeron no podemos tener acuerdo gobierno a gobierno. Canadá dijo sí, podemos hacerlo. Reino Unido dijo, mira, pero nos gustaría hacerlo, ¿no? Las negociaciones con Canadá se pusieron un poquito duras. Le dijimos ya estamos libres para hablar con otros, y cosas de la vida, se nos acercó el embajador de Reino Unido y nos dijo ahora sí podemos hacer gobierno a gobierno porque ya no
somos Brexit, ¿no? Ya nos salimos de la Unión Europea, ya no tienen que ir por Bruselas, entonces se hizo y fue mucho más económico que la propuesta de Canadá. Además nos ofrecía legado y transmisión de conocimiento. Y los Juegos Panamericanos también, yo me encontré con un plan maestro un poco grande y hicimos redujimos el espectro, y creo que el plan maestro decía 5.000 millones de soles más IGB. Empezamos a reducir costos, el MEF me acuerdo que nos redujo a 4.300 con IGB millones de soles, y lo hicimos en 3.800 millones con IGB. Sí, una liquidado, ¿no? Una abogada importante que trabaja vinculada al mundo de las inversiones me comentaba que es hoy la modalidad que todos los grandes inversionistas escogen, que ya en el Perú ha habido tal descrédito del trámite interno que solo unas cuantas empresas que están con obra en marcha aceptan las leyes nacionales, que casi por unanimidad la mayor parte de inversionistas prefieren curarse en salud y ven con buenos ojos esta modalidad de gestión de gobierno a gobierno. Yo sé que no es fácil generalizarla, porque un país no puede volver casi a foja cero, a decir mis leyes no sirven, pero desde el punto de vista de eficacia, de hacer la infraestructura, que hoy es una tarea pendiente porque tenemos un déficit muy grande de infraestructura, ¿qué piensas de eso? A ver, nosotros optamos por ese camino. Yo me acuerdo cuando se hizo la reconstrucción del sur del terremoto, ¿cómo se llama? Quien estaba encargado, que era un empresario pues muy exitoso, no pudo hacerlo porque no le dieron las facilidades. Entonces, el tema es nuestra legislación. O sea, los británicos me decían, nosotros estábamos así, cambiamos nuestra legislación para hacerlo más ágil, y gracias a eso pudimos. Pero ya me preocupa, estamos en el año 2024, nosotros empezamos a usar los modelos de NEC, ¿no?, para contratar con el Estado en el 2017, y poco se ha hecho para cambiar la frondosa legislación sobre contratación del Estado. O sea, estos son contratos mucho más simples, ágiles. Nosotros no tuvimos ninguna impugnación de licitación. Quizás el factor clave es eso que acabas de decir, que todas las partes en competencia se comprometen a allanarse a lo que decida una junta de expertos que tiene rápido plazo para resolver. Así es. Y no hay derecho al pataleo. Así es. Primero, las licitaciones se hicieron abiertas. Nosotros teníamos más de 40 postores por obra cuando el Estado era 1.6, 1.8, y las ganaba Odebrecht u otra brasilera, ¿no? Entonces, de eso a 40, es que significa que la gente empezó a creer que se pueden hacer las cosas bien y que no iba a haber nada bajo la mesa. Eso, número uno, y otro, que las obras nunca se pararon. Quizás hay que pedirle a nuestro Congreso actuar con mayor humildad y consultar a los expertos, a las personas que tienen mayor experiencia, porque reformar por reformar también es un peligro, sobre todo cuando tenemos una frondosa aprobación de leyes que no pasan ese análisis de impacto regulatorio. A mí algunos amigos ingenieros me dicen, no, pero no les has dado trabajo a los peruanos. Sí le hemos dado trabajo a un montón de peruanos, incluso en Expo Dubai fueron a trabajar ingenieros peruanos capacitados durante los Juegos. A Mundial de Qatar fueron como 50 peruanos. No fue el equipo peruano, pero fue una delegación peruana muy importante a ayudar ahí a trabajar. Entonces, eso ha generado escuela, y lo que hay que hacer es hacer nuestra legislación mucho más simple, basada en incentivos. O sea, aquí te equivocas, multa, y te cae la Contraloría. Acá, con este tipo de contratos, cumples los KPIs, o sea, las fechas claves, y te dan una bonificación. No es grande, pero si ahorras, por ejemplo, con la ejecución de la obra, puedes compartir el ahorro con
con el contratista. Te voy a hacer algunas preguntas, pero te pido una respuesta rápida, porque la televisión es en ese sentido, no permite un diálogo tan amplio, el tiempo es ajustado y tener el honor de tu presencia en el programa es importante. Tu nombre trascendió como uno de los firmantes de este manifiesto, básicamente de grupos vinculados a la izquierda que han tenido experiencia de gobierno y quizás una que otra fuerza de centro izquierda, pero ese era el matiz que primaba. Sí, sí. Las frases contenidas en el manifiesto son temas comunes, críticos, conocidos de la problemática nacional. Es cierto que te convocaron, es cierto que en un primer momento estuviste de acuerdo, ¿y por qué finalmente te retiraste? A ver, lo que yo no estuve de acuerdo es con la firma de adelanto de elecciones, y no adelanto de elecciones en general, pero adelanto de elecciones en las mismas condiciones que estamos ahora, y vamos a tener el mismo resultado que hemos tenido. Entonces, si no se hacen algunas correcciones, digamos, a nuestros procesos electorales, a los temas de partidos, vamos a patear la misma piedra nuevamente. Entonces, en mi opinión, lo que había que decir es, y el adelanto de elecciones nos puede caer de repente, porque ambos Congreso y Ejecutivo están ahí colgaditos nomás, y cualquier cosa puede suceder y Dios no quiera, pero se podría generar un caos que produzca un adelanto de elecciones. Entonces, mi opinión era, no se puede hacer adelanto de elecciones sin decir, sin hacer las reformas que sean necesarias. Creo que estamos de acuerdo en eso, porque adelantar el cronograma electoral para repetir el mismo esquema sería muy triste. Pero me parece importante. Yo no veo como un error que tu nombre haya aparecido, sino es una demostración de voluntad de diálogo. Aunque las fuerzas políticas ahí mayoritariamente obedecían a un sector, a un lado, quizás eso le quitaba el carácter más representativo. Yo creo que hubiera sido mejor balancearlo mejor, ¿no? Ahí sí hay que hacer aún, ¿no? Y además, por otro lado, yo ahí era el único presidente de un partido. Entonces ya el Carlos ya no es tanto lo que él opina personalmente, sino sus opiniones pueden arrastrar a la opinión de un partido que no necesariamente está de acuerdo, o tienes que consultarlo, ¿no? Porque hay cosas, si vas a o sea, yo ya no puedo desligarme de la persona, que además la personería que yo tengo, ¿no? Ahora, eso me lleva a una pregunta que más de una persona he sabido que la ha formulado, porque no hay muchas personas que pasen el examen de quién es un prospecto candidateable. Y perdona que te haga la pregunta así directamente. Tú eres una de las personas que más instancias de evaluación pasa. Como nombre, como persona, como experiencia, se te ve como un potencial candidato a la presidencia de la República, pero algo que me llamó la atención, más que del Partido Popular Cristiano, que está en trámite de reinscripción, se te veía como una persona que podía representar lo mismo que acabas de decir, un frente democrático apostando al centro, de convergencia nacional en torno a ciertos valores y a un programa básico que reconstruya la institucionalidad del país. ¿Qué piensas de eso? A ver, ¿es muy prematuro? Nosotros hemos tenido conversaciones, y al menos yo también, con gente también del centro derecha, de la derecha, o sea, yo soy de mente abierta, no me gusta etiquetar a las personas, sino el mismo doctor Bedoya decía, yo no combato a las personas por las que son las personas, yo combato las ideas de las personas, ¿no? Y me acuerdo que a veces se producían debates en el Congreso en la época pues inicial del segundo gobierno de la UNDE, pues don Ernesto Alaiza, Mario Polar, pues del PPC, y debatían con Jorge del Prado, con Carlos Malpica, Seila Santisteban, y
y, o sea, era casi, digamos, parlamento británico, como debatían con la fuerza, pero después pasaba y se iban a tomar un cafecito al restaurante de la cafetería del Congreso, ¿no? Entonces, eso hay que recuperarlo y sobre todo mejorar el nivel de la gente que Sí, está a propósito de eso, no olvido, política, no olvido el antecedente del doctor Bedoya Reyes, cuando dejó de lado el ego, el afán protagonista de haber sido el posible presidente de la Asamblea Constituyente del año 78, y en un análisis inteligente pero desprendido de ego, ante la seductora propuesta de la izquierda, que para eso sí se articuló, le dijo: usted puede ser el presidente y dejar de lado al APRA con Haya de la Torre. Y Luis Bedoya Reyes tuvo la sapiencia de decir: por el Perú, por un acuerdo nacional que no es unánime, pero por lo menos con el APRA podemos entendernos mejor que con la izquierda, sacó adelante el compromiso de una nueva Carta Magna, cediendo la presidencia al viejo líder que reconocía que no tenía mucho techo por su edad y por sus méritos cívicos. Entonces, esa capacidad de desprendimiento, vuelvo a la pregunta, si verdaderamente existiera una suma de actores que te dijeran, porque has sido una persona que ha candidateado varias veces y en la política se pierde y se gana, pero te has mantenido al pie del cañón, y eso es bueno. La gran pregunta es, ¿estarías dispuesto de ser convocado a una tarea que pone en jaque a cualquier persona, porque implica un sacrificio de la relación con la familia, implica un compromiso a la salud, pero es todo, no es significativo frente al objetivo de ayudar al país? Mira, lo que estoy dispuesto es a lograr que las fuerzas, digamos, se unan, que haya un gobierno de unidad nacional con algunos compromisos mínimos, ¿no? Y después se verá quién es la persona más adecuada. O sea, a mí, como tú lo has dicho, es un sacrificio, etcétera. Yo he tomado riesgo, tomé el riesgo de los Panamericanos y contra todo pronóstico lo sacamos adelante, ¿no? Porque formamos un gran equipo, gente a uno, y el equipo también se fue depurando en el proceso, ¿no? Gente que fue saliendo y íbamos encontrando hasta que era como afinar un instrumento musical, ¿no? Hasta que prácticamente tuvimos el equipo ideal para sacar esto adelante, ¿no? Trascendió en algunos pasillos tu nombre como un posible muy buen organizador de esta cumbre mundial, es como una cumbre mundial que es la reunión APEC en el Perú. Perú va a tener una tarea gigantesca, organizar una serie de foros, no solo en Lima, sino en el interior. Yo pude participar a cargo del Foro de Energía en Iquitos hace algunos años, y es una vitrina. El Perú se expone al mundo en torno a esta alianza que no llega a acuerdos vinculantes, sino que básicamente se basa en el pragmatismo de entendimientos de buena voluntad, donde participa el sector privado, pero también los gobiernos. Hablo de la PEG. ¿Ha habido algo de eso y hay alguna respuesta de tu parte, o estamos hablando de una posibilidad? Fue una posibilidad, y yo hemos quedado en muy buenos términos, y además para cualquier cosa que se pueda ser útil estoy a la mano, ¿no? Incluso en algunos casos he tenido algunas llamadas con algunas personas para algún consejo, ¿no? Para recomendar. O sea, no quiere decir que uno tenga que tener un puesto ahí al pie del cañón para estar apoyando, ¿no? Y además después he adquirido varios compromisos personales y profesionales que, digamos, volverlos a quitar, o sea, dejarlos de lado para meterme en una cosa ya profesionalmente puede ser, al regreso, al día después puede ser complicado, ¿no? Has preguntado o has tocado el tema Odebrecht en algún momento de tu comentario o respuesta. Odebrecht como caso de naturaleza penal, junto con el gran caso del Club de la Construcción, de la Ingeniería, que ha causado tanto daño a la institucionalidad del país, ha salpicado casi todas las fuerzas políticas. La pregunta de fondo que te quería hacer es,
tú has asumido un rol de cabeza de un partido político que está recuperando la inscripción, que es un partido político que tiene una gran trayectoria. ¿Cómo enfrentarías el hipotético caso de que alguna persona de tu entorno pueda tener algún tipo de responsabilidad? Puede ser que no, pero si en caso se diera en alguno de los casos materia de investigación penal por el caso Odebrecht, ¿cuál sería la conducta como autoridad del partido? Mira, a Lourdes la están investigando. A mí también me quieren investigar porque yo he ayudado a Lourdes, y yo lo que te quiero decir, hasta donde yo sé, en el caso de Lourdes nunca he visto nada, o sea, algo que la comprometa a ella directamente por Odebrecht. En el caso mío, yo nunca he tenido contacto personal con esta gente, y lo que sucede es que ya desde el año 2016 se están investigando y hasta ahora no hay materia, no han encontrado nada, ¿no? Entonces, ha habido un colaborador eficaz que se sabe que recibió ingresos, digamos así, por más de $2 millones, y él, digamos, ha nombrado ciertas personas. Esa persona ya no está en el partido, y si hay alguien, y no hablemos de Odebrecht, sino hablemos en general, ¿no? Que mete la mano en cualquier cosa. Yo les digo, en los Panamericanos, yo le decía a mi gente, pueden meter la pata, pero no la mano, ¿no? Quiere decir esto en buen cristiano, te puedes equivocar, pero de ahí a actuar dolosamente, pues eso no se puede. Este caso no solamente ha afectado a la clase política, ha afectado a la clase empresarial, que es un sector muy sensible en la economía del país. La pregunta es, la OCDE, esta Organización de Países Desarrollados, recomienda cuando hay hechos de corrupción que las empresas hagan una política de limpieza total. El país no puede desprenderse de las empresas, necesita de sus empresas, pero exige como protocolo que todos aquellos que han manchado con su nombre a la empresa salgan, sus activos sean realizados, que no quede huella de la presencia de quienes cometieron hechos contra las buenas prácticas. Totalmente de acuerdo. En el Perú, según mis alumnos con los que a veces se hacen trabajos de investigación, esto se ha hecho a la mitad. O sea, en pocas palabras, las empresas no han hecho una limpieza total, sino parcial en los casos más relevantes. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería tu recomendación, sin citar nombres en concreto, para que el país recupere las fuerzas vivas de la economía que tienen que ver con el rol de las empresas? Más que mi recomendación, lo que yo hice en los Panamericanos, ¿no? Con estos convenios gobierno a gobierno, primero pedimos que y esto en conjunto con los británicos que nos asesoraran, que se firmara un documento de integridad, en que ninguna empresa ni ninguno de los miembros de esa empresa están incursos en una investigación de ese caso, y tenía que estar firmado por el gerente general. Luego, el otro tema que para cruzar, digamos, esta información, exigíamos dictámenes de auditoría de las empresas top, las 5 o 6 a nivel mundial más reconocidas del mundo, que sean limpios. En los dictámenes de auditoría no solamente están los números, sino está en la opinión de los abogados, y la opinión de los abogados independientes, ¿no? Así como de los auditores independientes, y que digan, esta empresa no tiene ningún digamos, problema de corrupción o problemas que puedan hacer o latentes o riesgos que puedan hacer que se estabilice la empresa. Eso que dices es bien importante. Algunas empresas quisieron participar, yo le decía, bueno, tráeme tu dictamen de auditoría, y si me lo traes, bestial, pero no lo trajeron, pues. ¿Crees que Estados Unidos ha sido mucho más eficaz al aplicar una multa de más de $3.000 millones al grupo del consorcio Odebrecht, en lugar de pasarse 10 años como el caso peruano y otros países de América Latina?
que en la parte económica, patrimonial, el Perú ha recuperado poco y se ha concentrado básicamente en la delación de algunos cabecillas, básicamente políticos que han tenido función política. La estrategia peruana, ¿cuál es tu opinión? ¿Ha sido eficaz o verdaderamente estamos a tiempo de corregir esta manera de afrontar un problema tan serio? Yo no me he metido en estos casos, yo no soy abogado, para empezar, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es, al ser un hombre de presa que ejecuta y que ha hecho cosas, todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y que los resultados no se ven, no sé, pues algo está mal. Como dices, en Estados Unidos le pusieron una multa de 3.000 millones y ya pasaron la página. Ellos se rigen por el common law, la ley común, ¿no? Y nosotros por el código napoleónico, ¿no? Entonces, es otra manera de ver las cosas. Creo que son mucho más prácticos que nosotros. Nosotros tenemos un poco, pues, lo que nos viene de los franceses y los italianos, ¿no? La última pregunta, porque la televisión es ingrata, pero va a haber un capítulo segundo, si tú lo tienes a bien, estimado Carlos, porque es importante contar con tu punto de vista. El año 2024, ¿cómo lo ves para el país? ¿Seguimos con este problema de la recesión? Aunque llama la atención que de todos los sectores, el único sector que marca un crecimiento es el sector minero, pero la mayor parte de la actividad económica está en retroceso. Hay un problema de funcionamiento de las instituciones. ¿Qué hacer para recuperar la hoja de ruta que, si no hay crecimiento, no hay que redistribuir? Claro. Tenemos que crecer para poder pagar los gastos básicos de infraestructura. El otro día vi un TikTok de que vamos a tener una zona de lanzamiento de cohetes, ¿no? Espaciales, ¿no? En Talara. Sí, no, o sea, si lo pagan y viene otro y lo hace, bestial, pero con nuestra plata no. Ahora, yo sí soy un poco más optimista, o sea, ojalá crezcamos 3%, podríamos crecer más. Como dices, la minería empieza a recuperarse, el agro también, no viniendo un niño como se prevé, o sea, van a haber lluvias, etcétera, eso va a ayudar. Y lo que a mí sí me preocupa sobremanera son los municipios, ¿no? O sea, que cierran. Yo soy presidente de la Asociación de Centros Comerciales y viene un alcalde y te cierra un centro comercial donde trabajan 3.000 personas, 5.000 personas y no le importa nada, ¿no? O sea, y la gente que quiere vender a través de esos canales formales se va a la calle, o sea, a vender a la calle. Ahí en los municipios tenemos problemas ¿Esa manera de pensar equivocada es solo en regiones o también en Lima? A nivel nacional, o sea, se escandalizan, ¿no? Y arman un caso porque no pusieron un letrero, o sea, se ha sacado una ley, es la 419 me parece, ¿no? Para regular los cierres que no sean realmente por peligro latente, ¿no? O daño a la vida, etcétera, ¿no? En los procesos para conseguir licencias de funcionamiento, o sea, los estudios de impacto ambiental, o sea, nos hemos burocratizado en exceso. Nos hemos burocratizado demasiado. Entonces, y cuando uno habla con algún funcionario, amigo, etcétera, te explica el tema de ambiental y que esto... O sea, el problema de la tramitología no es solo de la minería. No, eso es a nivel nacional, hasta la pequeña bodega y mandan los funcionarios, los inspectores y lo chantajean, ¿no? Y le dicen, oye, si no pagas, acá no te abrimos. Ahí hay un rol que la Contraloría de la República tiene que hacer, que el Congreso tiene que hacer, simplificar los trámites, o sea, para que el país se agilice. Alguien tiene que defender el derecho de las personas a, con su trabajo honrado, salir adelante, Así ¿cierto? Es. Carlos, muchísimas gracias por tu participación en el primer programa del año y espero que pronto tengamos el capítulo 2 de esta muy interesante conversación. Un buen año. Gracias, Pedro. Igualmente. Continuamos con Integrando Perú.
Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿Qué acciones desarrolla la minería formal para cuidar el agua? Antes las aguas hervidas de Arequipa, todas caían al río. Con las aguas contaminadas se regaban nuestras plantas. La empresa minera, con la ayuda de ellos, se pudo purificar las aguas. Con el proyecto de la enlosada, tenemos un agua limpia y los productos sanos. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos y dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Hay unos síntomas que son de alarma, como decaimiento mayor, permanencia de la fiebre, sangrado en las encías, en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. No se automedique, acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria. Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo. Te lo recomienda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú. el programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. Continuamos con Integrando Perú.
Amigos, seguimos con nuestro primer programa del año. Algunos tendrán la pregunta de por qué no está Jorge Montero con nosotros. Bueno, él se ha tomado unas vacaciones un poquito más largas, se une a nosotros la próxima semana, pero tenemos otra invitada especial que ya es una persona que ha venido a nuestro programa en el año anterior con mucha capacidad de análisis y una gran experiencia en lo que es sector público. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Feliz año. Feliz año también, y de frente voy con la pregunta sobre un reciente artículo tuyo que me parece interesante, la gestión del alcalde de Lima. El alcalde de Lima que tuvo un discurso muy, digamos, muy fuerte en torno a que Lima podía ser la capital de un país del primer mundo. Incluso la frase era más... Potencia mundial. Potencia mundial, mucho más fuerte. ¿Cuál es el balance de este primer lustro del alcalde? Bueno, teniendo en cuenta que son 4 años, su primer año es todavía, en todas las gestiones municipales, yo creo, una especie de inicio, de avance, ¿no? De orientador de hacia dónde piensa conducir y de qué manera las riendas de la municipalidad. El tema es que lo que se está viendo, lo que se ha visto en este primer año, no va con la velocidad que se necesita para en 4 años llevar a Lima a ser una potencia mundial. Lo de las motos, por ejemplo, ¿ha sido un error serio? Van 2 veces que intenta comprarlas y no las puede comprar. Yo recuerdo mucho cómo se criticaba al anterior presidente porque no podía comprar la URIA y ahora vemos que no se pueden comprar las motos. ¿Es problema de reglas o de equipo humano? Ambas cosas. Las compras públicas no fueron el fuerte de la gestión pública en los 3 niveles de gobierno, pero si a ello les tratamos de sumar equipo técnico que conozca de gestión pública, que conozca de todo lo que se necesita en materia de contrataciones de Estado y demás, para poder sacar adelante estas compras y hacer procesos de selección bastante atractivos. Yo creo que esto no debería estar sucediendo, pero sin duda también hay un tema ahí que son retos pues, que afronta todo el aparato público de la complejidad de la regulación de las contrataciones y de las compras. El alcalde tiene una, preelección por el sistema UNOPS. ¿No sería mejor, es una pregunta para tomar tu punto de vista, ir a los acuerdos de gobierno a gobierno y empaquetar todas las posibilidades de obra de la municipalidad de Lima, o está bien que siga con el camino UNOPS, que fue la característica de la gestión anterior del señor Castañeda, Locio? 2 comentarios ahí, si me permites. Un primer tema es que los G2Gs o los acuerdos de gobierno a gobierno deben ser utilizados, a mi criterio, para aquello en lo cual el Estado peruano no tenga mucha especialidad y necesite, por lo tanto, esta asistencia técnica, la PMO, todo el legado que se le deja para que pueda continuar en adelante realizando este tipo de obras de infraestructura, cuando hablamos de los G2Gs para infraestructura pública. No debería ser que estemos haciendo G2Gs para evitar pasar por las normas tradicionales de contrataciones. Te hago esa observación porque he hablado con abogadas que trabajan con las grandes empresas que son los que encabezan las principales inversiones en el Perú y que son líderes en el mundo en temas de infraestructura, y el mensaje ha sido claro. Está tan deteriorado y desprestigiado el procedimiento interno en el Perú que mientras se recupere ellos se sienten más cómodos con la modalidad de acuerdo de gobierno a gobierno. Entonces, solamente aquellas empresas, que son muy pocas, que han ganado una obra y que están en plena ejecución, están dispuestos a aceptar las reglas peruanas. Eso que para mí ha sido casi un balde de agua fría, porque es decirme, oye, el mercado no está muy a gusto con el esquema actual. Eso un poco difiere con lo que me dices. Bueno, con el G2G, ¿qué mercado estás promoviendo? El del otro país. O sea, tratando de más bien generar dentro del propio espacio peruano mejor confianza para el sector empresarial, de generar también mejores capacidades en la propia administración pública para desarrollar proyectos que no sean de mayor complejidad, no deberíamos irnos por otros caminos. El G2G es importante, ha tenido múltiples usos en este país, algunos más exitosos que otros en materia de infraestructura pública, y si analizamos las distintas experiencias vamos a ver que no es lo mismo implementarlo en Juegos Panamericanos que implementarlos en colegios, en puentes, en carreteras, en una serie de obras que no ameritan necesariamente un G2G y que más bien son el día a día del aparato público en el cual el Perú ya tiene experiencia. Si el problema es
que nuestras normas de contrataciones no nos permiten hacer las cosas de mejor manera, tomemos el toro por las astras y mejoremos esa norma de contrataciones. Hay un proyecto de ley que presentó el MEF y que está en el Congreso esperando ser atendido. ¿Por qué no enfatizar en ello? Ahora, tu segundo punto fue el tema de los CAR, de los convenios de administración de recursos, que es otra forma de encargarle a una entidad internacional para que desarrolle los proyectos de inversión pública en infraestructura sin pasar por contrataciones del Estado también. Esta modalidad también es válida y hay inclusive una resolución ministerial con un decreto supremo que regula en qué casos se puede utilizar. Entonces, nuevamente, no es que para toda la inversión pública y la infraestructura que tenga una municipalidad se pueden ir por caminos como los G2Gs o los CAR, sino hay que saber disgregar. Te menciono esto porque como no hay un mecanismo abierto de convocatoria al think tank peruano, a los mejores especialistas, para que planteen iniciativas de cuál debería ser el plan de Lima de aquí al 2030, al 2050, que vaya de la mano con su articulación con el impacto económico, logístico y de mayor envergadura que implica el puerto estratégico de Chancay y todas sus implicancias, y cómo eso va a afectar la infraestructura en la que Lima necesariamente es un punto intermedio de la mayor importancia para el Perú como centro de principal concentración de la actividad económica y por donde tiene que trabajarse la relación entre aeropuerto, por ejemplo, y el puerto de Chancay y toda la capacidad de llegada de todos los productos que Perú puede exportar al mundo. El tema concreto es cuando no hacemos esos métodos de convocatoria, de reflexión, ocurren hechos como la línea 2 del metro, que hemos perdido un arbitraje porque a alguien se le ocurrió cuestionar que se haya tomado la decisión de que todo sea de bajo tierra, y convenció a un ministro y al final ese desentendimiento nos ha encarecido el proyecto y hemos tenido que pagar la cuenta. Ahora ocurre lo mismo con la carretera central, la nueva carretera central. Como no había un mecanismo donde se agote el análisis en un momento que no es necesariamente el mejor, se plantea alternativas y se aviva esa discusión sin que se lleve a una esfera técnica rápida, ágil, que no nos genere sobrecostos. Lo que quiero decirte es, hay problemas de cómo gestionamos las líneas maestras del desarrollo de la infraestructura, y sin infraestructura no hay crecimiento. ¿Cómo enfrentamos este tema? Totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre parto de que la cartera de proyectos hay que revisarla y tener con claridad los distintos tipos de proyectos. Una municipalidad puede tener proyectos de envergadura, proyectos medianos y proyectos más pequeños. ¿De acuerdo? Tiene que ser el tipo del proyecto y las complejidades del proyecto, la cual te indica de todo el abanico que tenemos para ejecutar, cuál es la opción que vas a utilizar. Una APP, una obra por impuesto, un G2G, una obra pública tradicional, un convenio de administración de recursos. Esa respuesta te la dan las características del proyecto. Entonces tú tienes que mirar de acuerdo a la cartera que tengamos, cómo ir tomando, desgregando y generando soluciones. El manejo finalmente de la infraestructura pública de una entidad pública tiene que tener metas de corto, largo y mediano plazo. Tú tienes que tener caminando tanto proyectos que vayas a hacer vía asociación público-privada como G2G, que están pensados para obras de envergadura, así también como obras un poco más pequeñas, más medianas, obras por impuestos, por ejemplo, y algunas cosas mucho más localizadas que se pueden hacer inclusive con el apoyo de la comunidad, de la localidad. Entonces, ese manejo, atendiendo las distintas gamas de los proyectos, es algo que en las municipalidades podemos ver o deberíamos de ver con mayor pericia, que inclusive que en un gobierno regional o el gobierno nacional, donde los proyectos tienden a ser todos mucho más grandes y por lo tanto la discusión es o lo hago por G2G o lo hago por contratación del Estado. En una municipalidad tienes proyectos de distinta gama, de distinto nivel, y por lo tanto tienes más opción a ir realizando distintas obras. El problema es cuando no avanzan las cosas. A dónde voy es a que me llama la atención que, por ejemplo, algo que ya es un acuerdo en rigor, una obra en ejecución como la línea 2 del metro,
uno se sorprenda con el titular en un periódico: la Municipalidad de Lima bloquea la continuidad de la obra porque no está de acuerdo con dónde se va a ubicar una estación. Me suena sorprendente que una obra que ha demorado tanto, que ha sido tantas veces revisada, que tantas veces ha sido discutida, vuelva a ser cuestionada. Estás dando un tema importantísimo, porque eso vinculémoslo por un momento al tema de los peajes, ¿no? Y la lucha frontal que le abrió la municipalidad a los peajes que se venían cobrando, por ejemplo, en Rutas de Lima y otros, ¿no? Si tú eres el sector privado y estás buscando una ciudad importante en el Perú donde invertir y ves la cartera de proyectos que tienen, lo primero que vas a hacer es preguntarte cómo vienen tratando los proyectos que ya han concesionado. ¿Cuál es su relación con el sector privado? Vas a ver el tema de si respetan o no los contratos de concesión, con qué frecuencia se van o no al CIADI, cómo es la conducta hacia el empresario privado, y también vas a ver el tema de qué tanta pericia tienen en sus estudios de expedientes técnicos y sus estudios técnicos para obras de gran envergadura, a ver si vale la pena participar en ello o si vamos a tener ahí dificultades sobre por dónde debe ir, por dónde no debe ir, qué características debe tener, todo eso desde mucho antes de siquiera empezar a concesionarlo. Entonces, ahí estás dando un tema clave, porque yo creo que mucha de la ciudadanía, del votante que eligió a la actual gestión, lo hizo con esta lógica de que estaban escogiendo personas que tenían mucha trayectoria en el manejo empresarial y en la cercanía con el sector privado, y que por lo tanto iban a tener mayor facilidad para atraer grandes obras de infraestructura, una mejor gerencia del aparato público municipal y mayor vinculación con la articulación público-privada. Pero justamente el tener casos como la línea 2 del metro, el tener casos como los peajes y las discusiones que se están dando antes, ahora ya inclusive a nivel del Tribunal Constitucional, de alguna manera lo que yo creo que percibe el ciudadano es que desalientan paradójicamente la inversión privada que inicialmente se suponía que se iba a traer. Entonces yo creo que cuando vemos, por ejemplo, las estadísticas o cuando vemos las cifras del nivel de aprobación, tenemos una desaprobación que asciende a más del 60%. ¿Por qué? Ha ido creciendo. ¿Por qué? Yo creo que en buena cuenta tiene que ver con que no se ve que se vaya caminando al cumplimiento de lo que se prometió. Hemos hablado de las motos, hemos hablado de las dificultades técnicas que tienen para cumplir o para analizar sus grandes proyectos de envergadura, el tema de los peajes, pero vayamos a otras promesas adicionales, la seguridad, ¿no? Lima, ciudad segura, no se ha terminado de ver, todo lo contrario. El tema de hambre serio, un tema de promesa política que se fue más allá de lo que se podía hacer, porque la seguridad más es una competencia del sector interior, ¿no? Totalmente, tiene que ser un trabajo compartido entre el interior, ¿no? El Ministerio del Interior, y yo creo que también con educación, también con el Ministerio de Trabajo, también con las comunidades o los representantes de la sociedad civil, de los barrios seguros, y también con la propia municipalidad. Entonces es un trabajo mucho más amplio, pero al momento que uno lo promete y que el elector no necesariamente conoce los artículos tales de la Ley Orgánica de Municipalidades o de la Ley de Organización y Funciones y Reglamento del Ministerio del Interior y de la PNP, tú crees en lo que te están prometiendo. Pero se ayudaría muchísimo haciendo que los alcaldes presionen para que haya un sistema de cámaras, primero operativo, segundo que tenga la capacidad de articularse, es decir, que no haya programas diferentes, sino que haya toda una cobertura, que se amplíen los puntos llamados zonas rojas, donde constantemente haya asaltos, para, con el dominio de la información y con una lectura eficaz de lo que las cámaras pueden hacer, ir combatiendo de manera sostenida la delincuencia, junto con el cumplimiento de metas como de mayor capacidad de control operativo, que son las motos, claro, adecuadamente interconectadas, porque también ese es otro aspecto. Hay en el tema de seguridad mucho que trabajar, sobre todo que el alcalde más defiende o representa a los ciudadanos antes que tener la capacidad de decisión de resolver el problema que lo tiene el ministro del Interior y el Poder Ejecutivo. Y sin embargo él salió diciendo que iba a armar a los serenazgos y otras cosas más que probablemente exceden lo que puede hacer. Entonces también yo creo que el nivel de expectativa creada es parte de ese boomerang que se viene sintiendo en la gestión, pero que todavía hay tiempo y hay margen, porque quedan 3 años, para que eso se pueda ir encaminando y mejorar un poco, ¿no? El tema es nuevamente que
las promesas públicas que se hacen, ¿no? El discurso público que se da desde la más alta autoridad de la municipalidad tiene que ser acorde a, como bien apuntas tú, a lo que puede hacer, a sus competencias, a sus funciones, pero también tiene que ir de la mano con un tema de respeto de los contratos suscritos, un tema de buscar acercarse al sector privado, un tema de realmente buscar soluciones integrales. Hay actualmente, no sé si has visto este titular, de una potencial construcción de cerca de 60 puentes, incluyendo bypasses. Tienen estudios de preinversión, hay algún análisis, están en su programación multianual de inversiones. Esas son preguntas que quedan un poco en el aire y que parece que la respuesta termina siendo tanto negativa. Si no se diagnostica y no se planifica una gama importante de obras en una ciudad, ¿cómo se van a implementar de forma articulada? Nuevamente el tema de los bypasses, que le gusta mucho a nuestros alcaldes, no siempre termina siendo la solución más inclusiva ni termina teniendo los resultados más deseados en una urbe, ¿no? En una ciudad. La posible intervención del Congreso a la Junta Nacional de Justicia podría impactar en la economía peruana. Bueno, yo creo que estamos en un contexto en el cual la ausencia de respeto de la institucionalidad pública está afectando a la economía. Hay distintos factores, ¿no? Tenemos el tema del manejo político, tenemos el tema de que internacionalmente el Perú no está teniendo pues la presencia más deseada. Tenemos también un tema de que se reconoció tarde la recesión, se tomaron medidas que incluyan al sector privado en este plan Unidos un poco tarde, después de 2 versiones del Compunche Perú. Hay algunos elementos que tienen un retraso un poco en la decisión, pero lo cierto es que más que bien hay algunas decisiones que se podrían estar tomando, pero lamentablemente yo sí creo que el golpe a la institucionalidad pública es algo que te habla del nivel de salud que tiene una democracia y por lo tanto de si es un lugar en donde puedes o no invertir tus recursos si es que eres un inversionista que está pensando, por ejemplo, en financiar grandes proyectos de asociaciones público-privadas o grandes proyectos de infraestructura, pero inclusive en la economía nacional, en la propia gente, en el ciudadano de pie, nosotros, ¿no? Yo creo que también se siente, que también impacta, porque nuevamente vamos a tener a nuestras autoridades en la discusión por el control, por el poder, en buena cuenta, más que en fijarse en lo técnico. Perdón, el Tribunal ¿no? Constitucional, en su última versión, no dio la talla cuando permitió que los congresistas tengan iniciativa de gasto. ¿Tú crees que esa ha sido una norma feliz? Y cabe el comentario porque hay quienes discuten la constitucionalidad, pero se supone que el tribunal es el que cautela la constitucionalidad de las normas. Y bueno, salió esta decisión que ha causado mucha sorpresa, pero hoy le ha dado cierta libertad e iniciativa de gasto a los parlamentarios. ¿Qué piensas de esa decisión? Es complicado. Mira, justo tu pregunta anterior y esta última tienen que ver con la institucionalidad y la separación de poderes, en buena cuenta, ¿no? Y si nos sentamos ya en el tema de que el Congreso, que está tan desprestigiado con tantos, por así decirlo, niños, entre comillas, y con tantos escándalos, y que lamentablemente se ve que las obras públicas son señaladas, ¿no? O incorporadas en la ley de presupuesto con criterios no muy técnicos. A veces se sacan proyectos que están viables por otros que ni siquiera tienen viabilidad técnica o no hay claridad de que se puedan realizar, y que eso sucede en los debates nocturnos de la ley de presupuesto cada año. Entonces yo creo que ahí el Tribunal Constitucional ha tenido que merituar un poco más la decisión de si ese es el Congreso, ¿no? Si ese es el espacio para que se analicen temas que tienen que ver con el manejo económico de un país. Si en buena cuenta el Perú ha tenido una solvencia macroeconómica en las últimas décadas, tiene que ver por un manejo sólido que se venía dando desde el Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas. Si es que esto lamentablemente lo empiezas a trasladar a espacios políticos, a espacios donde no impera lo técnico, sino donde inclusive hay otro tipo de intereses, lamentablemente no se produce el manejo más acuicioso que debería de la economía. Y eso es grave, esa decisión del Tribunal Constitucional es grave, sobre todo por el contexto en el que se encuentra, por ejemplo, la economía peruana hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que es, y también por lo deslegitimados que está el propio Parlamento en el contexto actual. Carla, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto siempre por tu condición de profesional y de dama muy entendida de estos temas. Siempre vas a contar con nuestra invitación y te agradecemos que aportes luces a esto que es tan importante, la gran casa de todos, que es el Perú. Gracias. Gracias a ti, encantada.
Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.